Saludos, muy buena. Espero que se encuentre bien. Mi nombre es Martín Ferreras y en el día de hoy vamos a estar tratando unos análisis y reflexiones de algunos videos presentados en la asignatura Diseño Instruccional 2. En esa unidad temática vamos a tratar lo que son los principios de planificación con énfasis en lo que es el diseño instruccional. Vamos a hablar de lo que es el diseño instruccional con algunos elementos clave. Esta asignatura es impartida por nuestro querido docente, el maestro Edwin Ezequiel Suero Tejeda. Bueno, queremos decir que el diseño instruccional es un proceso que combina elementos estructurales del currículum para planificar una clase. O sea, en este diseño instruccional se va a enfocar lo que es en la creatividad y el arte de enseñar, utilizando reflexiones pedagógicas para lograr esos objetivos de aprendizaje. También incluyen algunos componentes como son los datos informativos, los objetivos instruccionales, los contenidos esenciales, proceso didáctico. Ahí se van a incluir lo que son el inicio, el desarrollo, el refuerzo, el cierre. Vamos a ver lo que son los recursos didácticos y la evaluación. Aquí en estos vídeos pudimos ver lo que es la estructuración de una clase en diferentes fases. Por ejemplo, se mencionan los inicios de una clase, el desarrollo, los refuerzos y el cierre. También pudimos visualizar cómo se diseñan esas actividades que atraigan el interés de los estudiantes para diagnosticar mejor sus conocimientos previos. Pero no obstante, pudimos observar la selección y la utilización de esos recursos didácticos como materiales físicos o virtuales para apoyar ese proceso áulico de aprendizaje. En la introducción del diseño instruccional, en sus principios, modelo y futuro, el diseño instruccional aquí busca lo que es crear una experiencia de aprendizaje de manera eficiente, efectiva y atractiva. No obstante, aquí se va a basar en unos modelos de aprendizaje especiales, como es el modelo ADI, que esta se va a enfocar en el análisis, en el diseño, en su desarrollo, en su implementación, en su evaluación, que es uno de los modelos más, podríamos decir, más utilizados en este proceso, donde se pueda lograr lo que son esas competencias. No obstante, si nos vamos a la historia, vemos que el diseño instruccional ha pasado por algunos componentes, podríamos decir, algunos estadios, porque antes utilizábamos lo que era la parte, el modelo conductivismo, que remonta a lo que es en los años 50, también la construcción del conocimiento, que es el constructivismo, y en las tendencias actuales, que está el aprendizaje adaptativo, la gamificación, la inteligencia artificial y la realidad virtual. Aquí pudimos observar cómo aplicar ese modelo ADI en la creación de cursos o materiales educativos, cómo utilizamos las tecnologías como la implementación de la inteligencia artificial y la realidad virtual para personalizar mejor o de manera efectiva un mejor aprendizaje. También pudimos observar cómo se diseñaban esas actividades para fomentar la participación activa de los estudiantes. El diseño instruccional va a ser siempre un proceso de crear experiencias de aprendizaje, no solo para cursos online, sino para cualquier tipo de necesidad de formación. Aquí vamos a ver la implicación de identificar esas brechas de desempeño y de habilidades en un grupo de personas y donde nosotros vamos a crear esa o diseñar esa experiencia que van a cerrar esas brechas de manera efectiva y rentable. Siempre se van a basar en la psicología cognitiva, a través de la teoría de los aprendizajes y las buenas prácticas acumuladas. Pudimos observar en los videos que a través de, de ese diseño instruccionales vamos nosotros a identificar las necesidades de aprendizajes y esas brechas del desempeño a un grupo objetivo. Vamos a seleccionar, a crear experiencias que sean eficientes y efectivas. Aplicaremos diferentes teorías de aprendizaje para el diseño de los materiales educativos. En la planificación educativa, en su diseño instruccional, aquí vemos la importancia de la planificación educativa y el diseño instruccional, que siempre ambas serán elementos clave para lograr un aprendizaje efectivo esperado. El diseño instruccional siempre va a organizar o se organiza de manera sistemática y a través de los componentes de enseñanza, como son los contenidos, las estrategias, la evaluación. Los componentes esenciales de ese diseño instruccional siempre van a incluir
el logro de los objetivos, que se cumplan los contenidos y haya una efectiva evaluación. Esos componentes específicos siempre se van a utilizar lo que son las estrategias, los métodos, las técnicas, los recursos y criterios de ejecución. Aquí pudimos observar en el vídeo cómo se diseña un programa instruccional que guíe tanto al docente como al estudiante hacia un logro de los objetivos. Se seleccionan, se organizan los contenidos de manera secuencial en unidades, en temas y en módulos. Lo pudimos ver en la asignatura pasada, lo que es el diseño instruccional 1. También en esta se vio cómo aplicar esas diferentes estrategias de técnica de enseñanza, cómo se hacen las exposiciones, las demostraciones, los estudios de casos, etcétera. Aquí también se buscó evaluar esos aprendizajes de manera continua y coherente. En los componentes específicos del diseño instruccional van a incluir lo que son las estrategias, las técnicas, los recursos, los métodos y criterios de ejecución. En su estrategia serán secuenciadas, planificadas en eventos para desarrollar su proceso de enseñanza. En la técnica utilizaremos instrumentos metodológicos como la exposición, la demostración, la dramatización, la lluvia de ideas, los estudios de casos. Todos son técnicas que ayudarán al proceso de enseñanza. Los recursos, claro, los medios materiales como impresos, audiovisuales o interactivos. En los métodos, el modo de organizar la instrucción, o sea, inductivo, deductivo, activo o globalizante. En su criterio de ejecución, aquí vamos a ver lo que son las acciones operativas, como el cronograma de las actividades y los recursos de apoyo. Pudimos también observar cómo se seleccionan y se aplican esas diferentes técnicas y métodos de enseñanza según las necesidades del tema de los estudiantes. Ahí cómo se utilizan, pudimos ver cómo se utilizan esos recursos didácticos de manera efectiva para apoyar esos aprendizajes, cómo planificar, cómo ejecutar un cronograma de actividades que asegure el cumplimiento de los objetivos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En la evaluación del diseño instruccional, la evaluación siempre será un componente esencial en ese diseño instruccional que permite verificar los aprendizajes, realizar ajustes durante su proceso. Los fines de la evaluación siempre van a incluir la fase de lo que es la parte diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Lo que no se busca es que el estudiante podamos denigrar su aspecto formativo. Lo que buscamos son las competencias, buscamos son resultados efectivos de cada estudiante o persona que será formada. La evaluación siempre debe ser continua, coherente, integral, objetiva, veraz y creíble. Los diseños instruccionales no solamente se aplican a un grupo en una escuela específica. Las necesidades se van a ubicar dependiendo de los lugares que necesiten ese tipo de formación. Y nosotros somos los que debemos crear esas condiciones para que tengan una formación efectiva. Aquí en los vídeos pudimos observar cómo se diseñaban los instrumentos de evaluación para medir el logro de los objetivos, cómo utilizarlo de manera adecuada para ajustar esos procesos de enseñanza y no obstante mejorar esos diseños instruccionales, pero también cómo aplicar los tipos de evaluaciones, la diagnóstica, la formativa, la sumativa, siempre todo en el contexto educativo. En el futuro del diseño instruccional, vemos que está marcado por la integración de las tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, que ya lo tenemos para este tiempo, en lo que es aprendizaje adaptativo. Estas tecnologías siempre nos van a ayudar a permitir personalizar esos aprendizajes, hacerlo más interactivo, menos aburrido y mucho más accesible. El ejemplo, los tutores virtuales deben adaptar esos contenidos en tiempo real, en entornos inmersos, para prácticas seguras. Por ejemplo, estuve viendo lo que es en la realidad virtual, cómo algunos médicos utilizan algunos de sus estudiantes, cómo hacer lo que es la práctica de manera virtual, donde ellos simulaban cirugías virtuales para evitar lo que es error en una vida común. O sea, se utilizan, siempre se van a utilizar esos modelos de enseñanza de manera efectiva. Aquí pudimos observar cómo se integran esas tecnologías
emergente en ese diseño de experiencia de aprendizaje, cómo se pudo utilizar la realidad aumentada en la inteligencia artificial para analizar los datos de los estudiantes y adaptarlos al contenido. También cómo se diseñaron o se diseñan esas experiencias de aprendizaje inmersa, siempre utilizando la realidad virtual. Estos vídeos fueron presentados donde se aportan esos conocimientos teóricos y prácticos sobre el diseño instruccional, donde su contextualización hasta su aplicación en los diferentes contextos educativos. Pudimos observar también esas habilidades clave como la planificación en la clase, la selección de esos recursos para la aplicación de la técnica de enseñanza y aprendizaje y también el proceso efectivo de evaluación. Pudimos también observar las tendencias futuras del diseño instruccional ya de manera más generalizada y para mí fue una experiencia extraordinaria. De verdad que para mí, a ver todos estos vídeos y sacar lo que es un resumen secuencial de lo que más o menos quiere enseñarnos, para mí de verdad que fue magnífico. Nada, hasta aquí he llegado. Para mí ha sido un placer y nos veremos para la próxima. Así que muchas bendiciones y abrazos.